Bueno, Humberto, gracias. Yo le decía recién antes de salir al aire, es el ministro de los apuntes. Siempre anda murro con papelitos, con la libretita, la lapicera, anotando y tomando registro de todo. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, Danilo, un gusto estar con ustedes. ¿Cansado? Y bueno, sí, un poco cansado, pero... Este año va a ser así. Y seguramente los que vienen también. Pero el de mayor conflictividad probablemente haya sido este año. Ojalá tenga razón, pero pronosticamos que esto va a seguir. ¿Sí? ¿Tanto? Por lo menos mucho trabajo, sí, sin duda. El año que viene tenemos 200 grupos y subgrupos de Consejo de Salarios. Y además, bueno, queremos hacer otras cosas que necesitamos hacer en el país, para la gente. Así que hay que seguir trabajando. Bueno, obviamente... Pero muy satisfecho además con el equipo del Ministerio. Un excelente equipo, la verdad. Y la gente del Ministerio, los funcionarios del Ministerio además están respondiendo, lo digo con total franqueza, mejor que lo que yo pensaba y realmente eso es un agradecimiento. Bien. Decía recién Humberto, hay muchísimos temas que tenemos para enfocar con usted, obviamente. El tiempo es acotado. Vamos a pasar por el tema de los judiciales, vamos a pasar por el tema de los acuerdos en la educación del fin de semana, lo que ratificaron las asambleas. Obviamente vamos a enfocarnos en estos temas que son los que están arriba de la mesa, pero le prometo y le pido que al final hablemos también de jubilados y seguridad social, porque hay cosas importantes que nuestra audiencia nos está preguntando y también vamos a ir a ese punto. Ayer se hace un acuerdo, la Corte se pronuncia hace pocas horas, se convoca en forma urgente a los distintos funcionarios, a distintos gremios en realidad, para reunirse en el Ministerio de Trabajo y surge una conferencia de prensa donde se anuncia que esa partida del 8%, más o menos, se va a otorgar tal como lo determinó lo que fue el pronunciamiento de la Suprema Corte. ¿Cuándo se paga y cómo se distribuye? Bueno, en primer lugar, acá hay de parte del gobierno, la primera cosa es cumplir un compromiso. El presidente Vázquez lo había dicho reiteradamente, otros ministros también lo habíamos hecho. Producida la sentencia de la Corte, si la Corte se hubiera pronunciado antes, hubiéramos resuelto antes. Producida la sentencia de la Corte, la primera sentencia de la Corte, ya el gobierno, a las 48 horas, el gobierno decide no solamente cumplirla, sino pagar. ¿Por qué destaco esto? Porque esta es la primera sentencia, pero hay como 8 recursos más. El gobierno podría haber esperado que salieran Los todos. otros. Sí, porque el monto podría haber sido, eventualmente en función del pronunciamiento de la Corte, podría haber sido mayor. Porque, a ver, podría haber distintos pronunciamientos de la Corte sobre los distintos recursos. El gobierno, ante el primer pronunciamiento, que es cierto, es el más grande, ya decide pronunciarse. La segunda cosa que el gobierno decide es hacer uso de la facultad de pagar. Porque el artículo 3º le daba el changüí al gobierno, le daba la posibilidad al gobierno de no pagar. Porque el artículo 3º que la Corte dice es constitucional, hay que cumplirlo, ese artículo 3º dice solamente facúltase al gobierno a pagar esa partida de 246 millones de pesos. O sea que el gobierno no solamente ejecuta rápidamente sin esperar todas las sentencias, sino que además el gobierno hace uso de la facultad que le daba la ley de pagar. Esto también quiero destacarlo, porque el gobierno con la misma sentencia podría haber dicho no, yo no hago uso de la facultad. Esto demuestra el grado de cumplimiento del gobierno. Creo que también se demuestra el acierto que fue haber suspendido las negociaciones la semana pasada, porque esta partida de 246 millones que ahora se van a destinar a la totalidad, como dice la ley, de los funcionarios judiciales, es mucho más, es más del triple que lo que estábamos negociando la semana pasada. La semana pasada se hablaba de 75 millones, bueno, ahora se van a pagar 246. Claro, son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la ley pero anterior claro, y otra es la ley de pero el presupuesto tema actual. es que esto es lo que queríamos decir, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Está bien? Porque la Corte podía haber resolvido esto, podía haber resuelto otra cosa. No sabíamos lo que iba a resolver la Corte. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Primero, está claro que no se va a pagar para luego retirar un dinero. Claro. Digo, eso, sí. Claro, pero digo, son discusiones distintas. Uno es cumpliendo con la ley de presupuesto anterior. Sí, pero la plata de la ciudadanía, la plata de la población, la plata del pueblo para pagar estas cosas, porque esto, como todas las cosas, las paga la sociedad. En su conjunto, la paga Juan Pueblo en su conjunto. Entonces, nosotros somos administradores de esas cosas.
Y nos parecía que lo correcto, que nos parece que así fue, primero, esperar la sentencia de la Corte cuando nos enteramos que la sentencia de la Corte iba a salir. Reitero, si se hubiera hecho antes la sentencia de la Corte, podríamos haber resuelto antes. Teniendo en cuenta además, porque esta es otra realidad institucional del Uruguay, que el gobierno tenía que tener en cuenta que acá quien decide es parte. Claro, yo escuché... Quien decide es parte. Yo escuché que usted tuvo alguna afirmación con un poco de crítica respecto. No sé si de crítica, pero digo... Pero lo que digo es, esta es la realidad. El Poder Judicial era arte y parte. Esta es la realidad. Los ministros se excusaron de pronunciarse claro, en pero el fondo. Claro, pero los que integraron la Suprema de Corte integrada, sí, que así se denomina, también son parte del sistema judicial. Sí, claro. Pero esta es la realidad institucional del Uruguay que esta es lo que la gente tiene que saber. A ver, y el gobierno tenía que tenerlo en cuenta. Y teníamos que actuar en consecuencia. ¿Está bien? Porque formalmente la Constitución establece esto. Es como si en un partido de fútbol jugamos con un juez que es de uno de los dos cuadros. ¿Eso les generó sospechas a ustedes? No. Pues esta es la realidad que tenemos. ¿Está bien? Y ante esta realidad hay que actuar. ¿Está bien? Y ante esta realidad el gobierno tenía que actuar. Y esto la población lo debe de saber, porque esto es parte de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos negociando. Acá se nos presentó otro hecho. Teníamos recursos de inconstitucionalidad presentados por miles de funcionarios y por otro lado los jueces nos pidieron hace 10 días que aplicáramos la ley. Aplicar la ley sería, de hecho, decir que es constitucional. Y esta fue otra cosa que intervino acá. Ayer se anunció, bueno, obviamente una vez conocido el pronunciamiento de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad y de lo que fue el pronunciamiento del gobierno 48 horas después diciendo vamos a ejecutar el pago de la partida, se anunció la instalación de una mesa para ver la distribución. ¿Le compete al Poder Ejecutivo determinar hacia dónde van los fondos esos de la partida dentro del Poder Judicial? Al Poder Ejecutivo le compete, por la ley de negociación colectiva que incluye al Poder Judicial, como incluye a todos los organismos del Estado, ofrecer ámbitos de negociación. Y nosotros ofrecimos ese ámbito de negociación porque teníamos, por un lado, solicitudes de dos gremios, la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Magistrados, que nos pidieron en estas horas un ámbito de negociación. Y por otro lado, personalmente lo conversé con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente me dijo que estaba de acuerdo. ¿Ayer habló con Chediak usted? Sí, ayer habló con Chediak. Me recibió con satisfacción la resolución del Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo ya convocamos para el martes que viene. El martes que viene, martes 8 a las 3 de la tarde, se reúne por primera vez este ámbito. Porque lo que dice la ley es que acá hay 246 millones de pesos para distribuir entre los 4.500 trabajadores del Poder Judicial. Todos. Bueno, hay que ver cómo distribuirlos. Ayer tuvimos una primera reunión con los 4 gremios, los funcionarios, los jueces, los actuarios y los defensores de oficio. Recibieron también positivamente, con satisfacción, esta respuesta rápida del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo el ámbito de negociación. E incluso dijimos, bueno, vamos a negociar esto primero, cómo se distribuye, y allí en la mesa de negociación estará la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito de la ley de negociación colectiva, que por suerte tiene el Uruguay, como uno de los pocos países de América Latina, y los pocos del mundo. ¿Partida única o diferencial? Eso verán ellos. Nosotros lo que abrimos es el ámbito de negociación. ¿Está bien? Y lo otro que ofrecimos es ver lo que está pendiente. Las cosas que quedaron pendientes después de eso, también estamos dispuestos a negociarlas, incluidos los juicios que están pendientes contra el Estado. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a negociar después otras cosas y resulta que de un juzgado me viene que hay que pagar un juicio a determinados funcionarios por 100 millones de dólares, bueno, cambia la negociación. ¿Está bien? Entonces, la propuesta del Poder Ejecutivo... ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, primero, este gobierno siempre cumple las sentencias judiciales firmes y finales, las cumplimos. ¿Está bien? Por eso dijimos, queremos negociar todo. Y también en eso hubo acuerdo. Así que yo creo que estamos bien encaminados en este proceso. La otra cosa que importa destacar, Danilo, porque yo he escuchado decir que,
por ejemplo, he escuchado decir, los funcionarios judiciales no tuvieron nada de aumento desde el año 2011. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, los funcionarios judiciales desde el 2011 han tenido todos los años el aumento de precios. Es cierto que en Uruguay ya hemos asimilado como que el aumento de precio me lo tienen que dar en el salario, pero esto es raro en el mundo, recordemos, ¿eh? O sea, acá, y fue raro en la historia del Uruguay. Acá entre el 2000 y el 2005 los salarios no aumentaban igual que los precios, aumentaban menos que los precios. Usted lo dice que a partir del 2011 los salarios acompañaron la inflación. Digo, no, porque cuando se le dice a la población no tuvimos un peso de aumento, eso no es cierto. No fue un aumento de salario real. No hay un aumento por encima de los precios, ¿bien? Pero sí aumentaron según los precios. Y la otra cosa que se ha dicho, yo lo he escuchado, incluso a importantes actores políticos, decir, se le ha negado presupuesto, hay cero peso de presupuesto para la Corte Electoral, para el Tribunal de Cuentas, para el Poder Judicial. Eso tampoco es cierto. Es la asignación anterior. Sí, pero claro, pero ¿qué está haciendo el gobierno? La casi totalidad de los ministerios, con este presupuesto, van a tener menos presupuesto que el año anterior. Y sin embargo, el Poder Judicial va a tener igual presupuesto que el año anterior. O sea, por ejemplo, nuestro ministerio, que es un ministerio pobre, va a tener menos presupuesto que los años anteriores. Y sin embargo, el Poder Judicial va a tener igual presupuesto que los años anteriores. Digo esto porque cuando se dice cero peso de presupuesto, y la población escucha y dice, pobre gente, no le están dando nada, no van a tener ni para la soja, ni los papeles, ni los... ¿no? Bueno, el ministro Pérez Manrique dijo en esta mesa hace pocos días que han tenido que redistribuir rubros asignados para este año porque ya no tienen ni para papel. Claro, está bien, pero después escuchamos a otros que se quejan del peso del Estado, ¿está bien? Pero yo quiero decir esto, casi todos los ministerios, yo diría salvo educación, seguridad, tienen menos presupuesto ahora, van a tener menos presupuesto que el que tenían antes. El Poder Judicial y los otros poderes del Estado, independientes del Poder Ejecutivo, van a tener igual presupuesto que tenían antes. Por tanto, no es cierto lo que se le está haciendo creer a la población de que el Poder Ejecutivo está cogotando o está restringiendo a los otros poderes del Estado o a los organismos de Contralor. Murro, este pronunciamiento de la Suprema Corte, en cierto sentido, también ha favorecido lateralmente, por ejemplo, a funcionarios del Tribunal de lo Contencioso, a las fiscalías, si no recuerdo mal, también. ¿Cómo se va a plasmar eso? Veremos. Nosotros estamos, reitero, muy ejecutivamente. El gobierno encabezado por el presidente Bajes está cumpliendo con sus compromisos. Creo que esto que se logró ayer con la recepción satisfactoria de esta propuesta del Poder Ejecutivo por parte de la Suprema Corte de Justicia y por parte de los gremios judiciales es un avance. No solamente es un avance en este punto concreto, sino en lo que venía pasando históricamente en los últimos años. Fue reconocido ayer el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y ahora vamos a ver. El martes nos vamos a sentar rápidamente y reitero que también estamos dispuestos a discutir lo anterior, incluyendo el tema de los juicios. Claro, porque convengamos que este 8% asignado y plasmado a través de lo que fue el pronunciamiento de la Corte no es el 21 que piden los jueces, sino es el 26 que pedían los funcionarios judiciales. Pero a ver, quiero volver a este tema, Danilo. Claro, lo pregunto porque estuvimos durante Danilo, 4 años escuchando ese reclamo. Si yo tuviera un pizarrón acá, podía volver a mis tiempos de maestro. Vamos a hacer una cuenta en el aire. Sí. Un trabajador judicial que en diciembre del 2014, o sea, hace un año atrás, ganaba 100. Hace un año atrás ganaba 100. Agarró más o menos un 9% en enero del 2015. De inflación, sí. ¿Está bien? Va a agarrar más o menos, según lo que se acuerde, promedialmente un 8 ahora. En enero agarra la inflación del 2015, o sea, aproximadamente otro 9. Si uno suma todo eso, da más del 25%. O sea, un funcionario judicial promedio desde hace un año atrás a febrero del 2016 va a tener un aumento de una cuarta parte más de su sueldo.
Capaz que las cuentas que hacen ellos son distintas. No, pero la matemática es una sola. O sea, matemática es una sola. Digo para que la población entienda. Porque como se ha dicho que no reciben un peso de aumento, y como nosotros somos administradores de la plata de la gente, uno tiene que explicar esto. Lo mismo que explicar que no es cierto que no se les da un peso de presupuesto. Reitero, comparativamente con los organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los demás organismos que no dependen del Poder Ejecutivo van a tener más presupuesto que lo que va a tener el Poder Ejecutivo. Burro, tengo pocos minutos. Quiero ir a 2 capítulos. Primero, el tema de educación. El fin de semana, las asambleas de maestros y profesores tomaron caminos distintos. Maestros aceptaron la propuesta de un 3,5% de crecimiento de salario real y los profesores, bueno, una asamblea que estuvo dividida, ellos mismos lo reconocen, 2 instancias de votación, finalmente terminaron rechazando lo que era el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo. Y entre otras cosas decían que hay, por ejemplo, recuerdo a Mario Bango diciendo que hay un chantaje del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo diciéndole, ¿es esto o nada? Uno de los puntos que ellos reclamaban era la cláusula de paz establecida en los convenios. Ahora quedan con las manos libres, por decirlo de alguna manera, para tomar las determinaciones que entiendan pertinentes desde el punto de vista de los reclamos en materia salarial, por ejemplo, porque eso no los inhabilitaba, por ejemplo, a protestas desde el punto de vista de infraestructura o de funcionamiento. ¿Cómo han leído este pronunciamiento del fin de semana? Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Esto fue aprobado por la Federación de Magisterio, por los maestros, Sí. y fue aprobado por los centros de formación docente, también. Es cierto que la Federación de Profesores tuvo un primer rechazo. La Federación de Profesores va a Congreso ahora, Sí, la próxima semana. Del 10 al 13, creo. Está pendiente el pronunciamiento de AFUTU, de los de UTU. Y aprovecharía la oportunidad, Danilo, para explicar un poco esto. Porque, primero, acá no hay ningún chantaje. Nosotros rechazamos eso, del chantaje. Es inaceptable esa expresión. Porque en realidad si se acusa de chantaje no se está acusando al gobierno, se estaría acusando a los sindicatos uruguayos. Porque quienes firman cláusulas de paz en este país son los sindicatos de este país. De los convenios que tiene registrados el Ministerio de Trabajo, el 80% tienen cláusulas de paz. Por tanto, si se está acusando de chantaje, indebidamente, inaceptablemente, se está acusando de eso a los queridos y necesarios sindicatos de este país. Dicen que les ponen una mordaza. También la acusación es para los sindicatos. ¿Está bien? Porque son ellos los que firman estas cláusulas de paz. Y que han venido creciendo. O sea, cada vez más, en cada ronda de consejo de salarios o de negociación colectiva del sector público, vienen aumentando las cláusulas de paz o de previsión de conflictos. Entre los papelitos que traje, Danilo, Sí. tengo uno acá. ¿Puedo hacerte yo una pregunta? A ver. ¿Cómo evaluó el gremio de la bebida el acuerdo que firmamos la semana pasada? Y positivamente a la luz de la cara de lo que tenían, la cara de ellos. Dijeron, ganamos. Sí, señor. ¿Está bien? Bueno, mire, yo le voy a leer brevemente lo que dice la denominada cláusula de paz, que en realidad en el convenio de la vida se llama cláusula de prevención y solución de conflictos. Ajá. Que esto fue firmado Sí. en un sindicato que dijo, ganamos. Y dice, durante la vigencia del presente convenio, ni la Federación de la Bebida, ni los sindicatos de empresa pertenecientes a la Federación de la Bebida realizarán petitorios, o sea que no pueden realizar ni petitorios durante la vigencia del convenio de mejoras salariales, ni promoverán acciones gremiales de clase alguna relativos al establecimiento de nuevos beneficios sociales que tengan relación directa o indirecta con todos los aspectos acordados en el presente convenio o que hayan sido objeto de la negociación. Bueno, esto comparado con lo que está propuesto para los sindicatos de enseñanza Es bastante más, parece. es bastante más, ¿está bien? Ajá. Y esto lo viene firmando hace tiempo, un sindicato que dijo, ganamos, y celebraron en su asamblea. O sea, acá se habla de que no puede haber petitorios,
que no puede haber cosas que signifiquen nuevos beneficios, que no se puede hacer acciones gremiales por lo acordado ni por lo negociado. ¿Qué quiere decir esto? Ni siquiera por lo negociado. Por ejemplo, en la mesa de negociación se dijo, bueno, hay que dar 2 vasos de agua más por día a los trabajadores. Y la empresa dijo, no vamos a dar 2 vasos de agua. Como eso fue negociado, tampoco eso se puede reclamar. Entonces, lo que creo que hay, y me gustaría explicarlo, un cierto, quizá porque esto es nuevo para los trabajadores docentes, un cierto desconocimiento de lo que son estas cosas. Acá yo vi un titular de un matutino importante del Uruguay que decía, los maestros no pueden hacer más paros hasta el 2017. Eso es falso. O sea, por ejemplo, si los maestros quieren que se destituya a este ministro, pueden parar. Sí. Si hay un incidente, que ojalá no existan más en las escuelas, pueden parar. Si quieren mejorar, por ejemplo, sus condiciones de salud laboral, de condiciones de trabajo, pueden parar. No pueden parar por lo salarial. No pueden parar por lo acordado. Claro, bueno, Solo por sí, lo sí, acordado. Está bien. ¿Está bien? Digo, hay paro del PCLT, pueden parar. Hay paro de la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza, pueden parar. Hay paro de los trabajadores públicos, pueden parar. Lo que no se puede parar es por lo acordado. Claro. Pero esta es la base de cualquier negociación. Murro, no tengo más tiempo, pero le quiero preguntar algo que obviamente llega a diciembre y la pregunta es, ¿cuánto va a ser el aumento para los jubilados? Hay 500, 600 mil jubilados y pensionistas que están deseando saber eso. Obviamente todo se rige por el índice medio de salarios, pero ¿alguna estimación tenemos? El índice medio de salarios nominal que tenemos al mes de octubre, faltan 2 meses, claro. Falta noviembre y diciembre, y también incide la negociación colectiva. Seguro, porque es lo que... Porque recordemos que felizmente en Uruguay, desde 1989, votado por el 82% de la población, los aumentos de las pasividades son según los salarios. Si a los trabajadores les va bien, a los jubilados y pensionistas. Y recordemos además que en Uruguay, desde el 2005, tenemos negociación colectiva, consejo de salario para todos los sectores de actividad pública y privada. Uruguay debe ser el único país del mundo, Danilo, que tiene las 2 cosas. Aumento de jubilaciones según salarios y negociación colectiva en todos los sectores de actividad al mismo tiempo. Me generó una expectativa que los televidentes están ávidos por conocerlo. Hasta octubre estamos en un 9,5%. Yo estimo que aproximadamente estaremos en el orden del 10% de aumento, con lo cual estaremos consagrando el 12º año consecutivo, por primera vez en la historia del Uruguay, donde 12 años las pasividades van a estar aumentando más que los precios. Lo segundo, y finalmente, ¿nuevos colectivos se incorporan al FONASA a partir del 1 de enero? El tema, tenemos un tema fuerte el 1 de julio del 2016, donde está culminando el FONASA. Claro, ese es otro dato. Ahí se incorporan importante. todos los... Se incorporan los sectores que faltan, salvo aquellos que son motivo de expresa reglamentación, como el caso de los municipales, que bueno... ¿Y todo el espectro de jubilados y pensionistas? Todos los jubilados y pensionistas que faltan ingresan en julio del 2016, más otros sectores. Hay que definir la integración de los municipales, que está previsto que entren, pero no está definido cuándo ni cómo. Pero este es un tema que, por ejemplo, ya se ha planteado, porque recordemos que otra cosa importante que pasó en noviembre fue la instalación, por primera vez también en la historia, de la negociación entre Congreso de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales, que se vuelve a reunir esta semana, el 10. Y fue una muy buena reunión también, con la presencia del intendente Botana, presidente del Congreso de Intendentes, que además colaboró mucho junto a otros intendentes para que esto funcionara. Así que bueno, estamos en buen camino. Murro, teníamos mucho más cosas para conversar, pero bueno, el tiempo es acotado y lo central ha estado plasmado. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Humberto, seguís por allá.